Bueno, muy buenas. Mi nombre es Hilario Daniel Cedeño Moreira, estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad de California Manabí, y hoy día les voy a hablar de lo que es la cavidad bucal. La cavidad bucal. Esta va a ser la primera porción del tubo digestivo y además va a comunicar lo que es el resto del tubo digestivo con el medio externo. ¿Ya? Para su estudio lo vamos a dividir en dos partes o en dos porciones. Un vestíbulo, que va a estar comprendido entre las arcadas dentarias y lo que es el labio y las mejillas. Esto aquí será el vestíbulo. Y también una cavidad bucal, propiamente dicha, que ya es la cavidad bucal dentro, o es decir, posterior a las arcadas dentarias. El vestíbulo va a tener una forma de herradura, como se ve en esta imagen, ¿sí? Y para su estudio va a presentar algunos elementos. Primeramente vamos a tener dos frenillos, que se conocen como frenillo del labio superior y frenillo del labio inferior. ¿Ya? Además de esto, vamos a tener a la altura del segundo molar superior un pequeño tubérculo. Este tubérculo no va a ser más que el orificio de salida del conducto de Stennon, ¿sí? O conducto parotidio. Lo vemos acá. Se la glándula parotidia, este de verde, el conducto parotidio, y va a desembocar en lo que es en la mejilla al nivel del segundo molar superior. Ahora, la cavidad bucal propiamente dicha. Esta cavidad bucal va a tener una estructura para su estudio de un prisma. Se va a tener 6 caras, como se aprecia en esta imagen esquemática. Una cara anterior, que va a ser la que comunica con el ambiente externo. Una cara posterior, que va a estar limitada por el velo del paladar. 2 paredes laterales, ¿sí? Llamadas mejillas. Una pared superior, que va a estar formada por el paladar duro. Y una pared inferior o suelo de la boca, que está formada por la lengua. La pared anterior. En la pared anterior vamos a descubrir primeramente, como ya ahora tenemos primeramente lo que es la hendidura bucal, ya que sería el orificio de la boca. Sí, lateralmente va a tener una comisura llamada la comisura labial, ¿sí? O también llamada modiolo. Además de esto, para su estudio lo vamos a dividir en dos superficies, una superficie externa y una superficie interna. La superficie externa comprende todo esto de aquí, ¿sí? Esta superficie externa de la pared anterior de la cavidad bucal, ¿sí? Y esta zona de aquí, que se conoce comúnmente como labio, realmente es la zona del bermellón, ¿sí? Que va a estar cubierto por mucosa. Además de esto, en la superficie externa vamos a encontrar 3 surcos. Un surco nasogeniano, que sería este de aquí. Un surco mentolabial, que sería el surco de acá. Y por último, un surco subnasal, o también llamado filtro. Este se va a continuar posteriormente para formar un tubérculo a nivel del labio superior, que se llama tubérculo del labio superior. Ya, continuando con esto, vamos a tener en lo que es su superficie interna, lo que ya habíamos hablado en el vestíbulo, ¿sí o no? Un frenillo del labio inferior y un frenillo del labio superior. Ya, las paredes laterales. Estas paredes van a estar formadas por son las mejillas o carrillos, ¿sí? Donde va a estar formada en su totalidad por el músculo bucinador, que es el que le va a dar la forma, y es el que tenemos aquí. Además de eso, vamos a encontrar una bolsa adiposa, llamada bolsa adiposa de Bichat, ya que esto por lo general se retira por medio de una cirugía llamada bichectomía para reducir el tamaño de los cachetes. Ahora, como podemos observar aquí, tenemos un conducto que va a perforar el músculo bucinador. Este va a ser el conducto que ya hablamos más anteriormente, que es el conducto parotidio. Como se aprecia en esta imagen. Es el conducto parotidio, por aquí estaría la glándula parótida, ¿sí? Este conducto va a atravesar el músculo bucinador para desembocar, como ya lo habíamos dicho, a nivel del segundo molar superior. La pared superior, esta va a estar formada por el paladar duro, que está formado por el hueso maxilar y por el palatino. Este paladar duro, o esta pared superior, va a tener en su parte media un rafe, llamado rafe palatino. Ya, este se va a continuar anteriormente y va a acabar en lo que es la papila incisiva, que no es nada más que un engrosamiento justamente en lo que es el agujero incisivo, que es donde va a desembocar la van nasopalatino. ¿Ya? Lateral a este rafe palatino vamos a tener estos pliegues palatinos transversos, que estos pliegues van a ser como las huellas dactilares, es decir, van a ser diferentes en cada ser humano, en cada persona. Van a ser diferentes y únicos.
Entonces tenemos lo que es la pared inferior. Esta pared inferior va a estar formada por la lengua, que la estudiaremos más adelante, y por el piso de la boca o el suelo de la boca, que está formado por el músculo miloioideo, que es el que vemos aquí, y el rafe miloioideo, que se encuentra entre estos dos músculos miloioides. Además de esto, en este suelo de la boca, como podemos ver acá, vamos a observar un frenillo, al igual que con los labios, pero esta vez de la lengua. Entonces, como frenillo lingual. ¿Ya? Este frenillo, cuando es muy corto, produce una patología conocida como anquiloglosia, que esto va a provocar el dificultamiento de la fonación, es decir, el procesamiento de las palabras, ¿ya? Porque no permite el libre movimiento de la lengua. Más de esto, lateral a este frenillo lingual, encontramos estas dos carúnculas, ¿sí? O estos orificios. Ya, en estas carúnculas se conoce como carúnculas submandibulares, donde van a estar el ostium umbilical, que no es más que el orificio de salida del conducto de Wharton. El conducto de Wharton corresponde a lo que es la glándula submandibular. Lateral a estos carúnculas submandibulares tenemos a las carúnculas sublinguales, ¿ya? Que van a estar perforadas por diversos agujeros, donde va a desembocar donde van a desembocar lo que son las glándulas sublingual, ¿sí? Por medio de estos diferentes agujeros. Por último, aquí vamos a apreciar en otra imagen, ¿sí? Lo que viene siendo el conducto de Wharton, ¿sí? La glándula submandibular, que desemboca en lo que es este ostium umbilical o carúncula submandibular. Aquí tenemos la glándula sublingual que va a desembocar en lo que es la carúncula sublingual, ¿sí? Aquí vamos a apreciar también lo que es el frenillo de la lengua y estas dos carúnculas que ya mencioné. Por último, la pared posterior, que esta va a estar formada por lo que es el velo del paladar, por sus dos arcos, ¿ya? Y aquí vamos a tener 5 músculos, perdón, 10 músculos, que van a ser 5 de cada lado, ¿sí? Peristafilino externo o tensor del velo del paladar, peristafilino interno o elevador del velo del paladar, palatostafilino o músculo de la úvula, faringostafilino o músculo palatofaringio y glosostafilino o palatogloso, ¿ya? Esta de aquí es la nomenclatura antigua, ¿ya? La que actualmente se usa es la segunda que les nombré. Además, estos músculos van a estar inervados. El peristafilino externo por por el nervio trigémino, mientras que los demás por lo que es el nervio vago, que llega a estos músculos, pero realmente el que los inerva es el nervio accesorio. ¿Ya? Ahora, con lo que es la lengua. La lengua, como sabemos, es un órgano que se encuentra dentro de la cavidad bucal, ¿sí? Que va a ser un músculo móvil y que va a estar recubierto por mucosa. Esto va a tener entre sus funciones principales lo que es la recepción del sentido del gusto. Pero además de esto, presenta otras funciones como lo son el habla, la deglución, la salivación, entre otros, ¿ya? Dentro de su configuración externa, la vamos a dividir en dos caras. Una cara superior, que es la que apreciamos aquí, donde vamos a distinguir en su parte media este surco, conocido como surco medio de la lengua, ¿sí? Al posterior a este surco, vamos a tener este surco que va a dividir los 2 tercios anteriores de la lengua con el tercio posterior. Se conoce como surco terminal o la V lingual, ¿sí? Este surco en su vértice va a tener un agujero que va a ser el agujero ciego de la lengua o agujero secum, ¿sí? Que esto embriológicamente no es más que el vestigio del conducto tirogloso, es decir, el conducto que comunicaba la glándula tiroides con lo que es la lengua, ¿sí? En la imagen de acá se puede apreciar mejor este agujero ciego. Ahora, en el tercio posterior vamos a encontrar tejido linfoideo, ¿sí? O sea, lengua muy rugosa, muy irregular. Y se va a conocer también como tonsila lingual o amígdala lingual, ¿sí? Anterior a la V lingual tenemos estas papilas, que son las papilas circunvaladas, ¿sí? Que de estas hablaremos más adelante, ¿ya? Esto es en lo que es cara superior, ¿sí? Cara inferior, ya la hemos descrito una parte en lo que cuando hablamos de cavidad bucal, ¿sí? Lo que son las carúnculas submandibulares, el frenillo lingual, las carúnculas sublinguales, pero aquí también detallamos lo que son las venas raninas, ¿sí? Que son estas venas que se encuentran aquí
En la imagen de acá se ven azulitas o moradas, ¿sí? Que no son más es que las venas profundas de la lengua. Además de esto, podemos encontrar unos repliegues mucosos, como vemos en esta imagen, que van a ser pliegues fimbriados. Pliegues fimbriados, que embriológicamente estos fueron yemas dentarias, yemas gustativas, perdón, y también glándulas linguales anteriores. Vamos a lo que es los bordes laterales y vértices. Tenemos que sus bordes laterales van a estar en relación con las encías y los dientes, y en su vértice va a ser redondeado. Por último tenemos lo que es la base de esta lengua. Esta base va a estar anclada al hueso hyoides, sí, y a la epiglotis. A la epiglotis va a estar anclada por medio de 3 repliegues, ¿sí? Llamados repliegues glosoepiglóticos. Ya. Aquí tenemos, este sería el surco terminal de la lengua. Aquí tenemos el repliegue glosoepiglótico medio y los repliegues glosoepiglóticos laterales, ¿sí? Que van a unir a la epiglotis. Estos repliegues van a formar 2 fosas glosoepiglóticas o también llamadas bayéculas. En esta de aquí se va a alojar saliva o algún cuerpo extraño para evitar que continúe por el conducto aéreo. ¿Ya? Tenemos acá la epiglotis, esta parte de aquí, tenemos aquí los repliegues, el glosoepiglótico medial y el glosoepiglótico lateral, ¿sí? Estas fosas que se forman aquí son las bayéculas. Por último, la lengua va a estar formada por esqueleto osteofibroso, es decir, por hueso y por membranas, ¿sí? Fibras. Lo que es el hueso va a ser por parte del hueso hyoides. Aquí ya lo hemos estudiado, ya lo conocemos que tenía un cuerpo, 2 astas mayores y 2 astas menores. Ya, después por lo que es la membrana hioglosa, que la encontramos acá, la membrana cuadrilátera, encontramos acá atrás, ¿sí? Se va a insertar en lo que es el borde superior del hueso hyoides, del cuerpo del hueso hyoides, y en sus astas menores. Para terminar anterior, o posterior, mejor dicho, al agujero ciego de la lengua. ¿Ya? Después tenemos lo que es la membrana lingual, o el septum lingual, ¿sí? Sería este de aquí, y la imagen de acá sería este blanco, que se va a originar en la cara anterior del cuerpo del hueso hyoides y en la cara anterior de esta membrana hioglosa, ¿sí? Para dirigirse hacia el vértice de la lengua, donde va a terminar. Además, este septum lingual va a estar en relación lateralmente con lo que es el músculo geniogloso, que es el que tenemos aquí. Por último, los músculos de la lengua. En la lengua vamos a tener 17 músculos, que se van a dividir en 8 pares y un impar. Sí, el impar va a ser el longitudinal superior. ¿Ya? Todos estos músculos van a estar inervados por el nervio hipogloso, a excepción del músculo palatogloso, que eso lo va a inervar el nervio vago. Tenemos el músculo geniogloso, el estilogloso, el hiogloso, el palatogloso, el faringogloso, el amigdalogloso, el longitudinal superior, el longitudinal inferior, el transverso de la lengua. Como se podrán dar cuenta, el nombre de cada músculo ya les da una idea de dónde se van a dirigir. Geniogloso, de la apófisis genis de la mandíbula a la lengua. El estilogloso, de la apófisis estiloides del temporal a la lengua. El hiogloso, del hueso hyoides a la lengua. Y así con los demás. Comenzamos con el músculo geniogloso. Este músculo va a tener su origen en la apófisis genis superior. Como empezamos aquí, esta es la mandíbula, la apófisis genis. Va a tener 3 fascículos de inserción. Uno superior, uno medio y uno inferior. ¿Ya? El superior se va a dirigir hacia lo que es el vértice de la lengua. El medio hacia lo que es la cara superior o cara dorsal de la lengua. Y el inferior hacia lo que es el hueso hyoides. ¿Sí? Cada fascículo tiene una acción dependiendo de cuál se contraiga. Si se contrae el fascículo superior, lo que va a hacer es llevar el vértice de la lengua hacia el suelo. Si se contrae el fascículo medio, va a hacer que la lengua se protruya hacia afuera, es decir, salga la cavidad bucal. Si se contrae el fascículo inferior, va a elevar el hueso hyoides. Y estos 3 fascículos en conjunto van a retraer la lengua. Continuando con el músculo estilogloso, va a tener su origen en lo que es la cara anterolateral de lo que es ligamento apófisis estiloides y también en el ligamento estilomandibular. Se va a dirigir anterior y un poco inferiormente para terminar en 2 fascículos, uno inferior y uno superior. El inferior se va a perder en lo que es el músculo hiogloso, que tenemos aquí.
y el superior va a continuar hacia lo que es los bordes laterales de la lengua, donde va a tener la siguiente disposición. Se dirige por los bordes laterales de la lengua de esta manera, ¿sí? Para después dirigirse transversalmente hacia el centro de la lengua, de esta manera, ¿sí? Con lo cual, esta distribución va a hacer que su función sea la de ensanchar la lengua. Ya, continuando, tenemos ahora lo que es el músculo iliogloso, que apreciamos aquí, ¿sí? Este aquí en medio sería el geniogloso, y los de acá serían el iliogloso. Es decir, los tienen su origen por medio de dos fascículos, uno llamado vaciogloso, que va a ser en lo que es el cuerpo del ilioides, y otro llamado el ceratogloso, que va a ser en las astas mayores del hueso ilioides. De ahí se van a dirigir hacia lo que es el vértice de la lengua, o sea que es los bordes laterales de la lengua, ¿sí? Donde va a tener la función de represor y detractor de la lengua. Además de esto, este músculo iliogloso, en su cara externa, ¿sí? Va a formar un hiato, conocido como hiato iliogloso miloioide. ¿Por qué razón? Por el músculo iliogloso y el músculo miloioide. Sí, por este hiato va a transcurrir lo que es una prolongación de la glándula submandibular, que apreciamos aquí, el conducto de Wharton, sí, y también la arteria sublingual y nervio hipogloso. Ahora, en su cara interna de este músculo iliogloso va a transcurrir lo que es la arteria lingual. El músculo palatogloso, este va a tener su origen en lo que es el velo del paladar, ¿sí? Para ser más exactos, en lo que es el arco anterior del velo del paladar, en su aponeurosis palatina, en este caso en la cara inferior. Es este músculo de aquí. Se dirige inferiormente hacia lo que son los bordes laterales de la lengua, de la base, ¿sí? Donde su función va a ser la de elevar la parte posterior de la lengua, además de estrechar el istmo de las fauces. Que este istmo de las fauces no es más que el comunicamiento o la comunicación entre lo que es la cavidad bucal y lo que es la orofaringe. El músculo faringogloso también se conoce como la porción glosofaringea del músculo constrictor superior de la faringe. Este es el músculo constrictor superior, ¿sí? Aquí tenemos a su porción glosofaringea, o también llamada el músculo faringogloso, ¿sí? De aquí se va a originar, se va a dirigir hacia lo que es los bordes laterales de la lengua, y su función va a ser la de elevar la base de la lengua. El músculo amigdalogloso se puede apreciar en esta imagen, pequeñas fibras de aquí, que se van a dirigir desde lo que es el fondo de la fosa amigdalina hasta la base de la lengua, donde de igual manera que el anterior va a tener la función de elevar la base de la lengua. El músculo transverso de la lengua se va a originar en el septum lingual, ¿sí? Con el tabique de la lengua, y de ahí se va a dirigir transversalmente, como su nombre lo indica, son estas líneas que se encuentran aquí. Sí, transversalmente para acabar en los bordes laterales de la lengua. Con lo cual su función va a ser la de reducir el diámetro transversal, es decir, volver la lengua más fina y alargada. Estamos con el músculo longitudinal inferior, también llamado lingual inferior, que este músculo se va a dirigir entre los músculos geniogloso e iliogloso, ¿sí? Desde lo que es el asta menor del hueso ilioides hasta el vértice de la lengua. Este músculo va a tener la función de lo que es reprimir y retraer la lengua. En la imagen de acá también podemos ver este músculo, este de aquí, cómo pasa por en medio de lo que es el geniogloso y el iliogloso. Continuamos por último con el músculo longitudinal superior. Ya lo apreciamos en esta parte de aquí. Este músculo tiene su origen en lo que es las astas menores del hueso ilioides. Va a ser el único músculo impar, como lo nombré al principio. ¿Sí? Se dirige por toda la cara dorsal de la lengua, por su parte profunda, para perderse en lo que es la mucosa de la lengua. Y su función va a ser la de deprimir y acortar la lengua. Ahora, la mucosa lingual. Esta mucosa lingual va a estar compuesta por papilas. Entonces son 4 papilas que van a estar en toda la cara dorsal de la lengua, en su tercio posterior y en su base, y muchas veces hasta más allá. Ya, en su cara inferior no vamos a encontrar estas papilas. Encontramos papilas fungiformes que se van a encontrar en lo que es la parte anterior, los bordes laterales, ¿sí? Las papilas
filiformes que se van a encontrar en la zona central de la lengua, en toda la zona central de la lengua. Las papilas circunvaladas, que ya les nombré antes, que se encuentran anterior a la V lingual, son de 9 a 11 y son las más grandes de la lengua, estas papilas. Y por último, las papilas foliadas, que se encuentran en los bordes laterales de la parte posterior de la lengua. Estas van a permitirnos diferenciar los sabores, como son dulce, que va a estar en el vértice de la lengua, el salado, en los bordes laterales anteriormente, el ácido, en los bordes laterales posteriormente, y el amargo, en lo que es posteriormente su zona central. En todo lo que es su zona media, todo lo que es por la lengua, por así decirlo, zona media, se va a encontrar un nuevo sabor que ha sido descubierto por los japoneses, conocido como el sabor umami, que significa sabroso. Por último, vamos a tener la irrigación de la lengua, irrigación e inervación. La irrigación va a ser dada por la arteria lingual, que es la que tenemos aquí, esa arteria lingual. Se primero sus ramas colaterales, la dorsal de la lengua, la sublingual, ¿sí? Y la profunda de la lengua. Esta va a ser su irrigación principal. Va a tener una irrigación secundaria por lo que es la arteria faringe ascendente y la arteria palatina inferior. Su drenaje venoso va a ser llevado a cabo por las venas que reciben el mismo nombre de las arterias y por ende tienen el mismo trayecto. La vena dorsal de la lengua, la vena sublingual y la vena profunda de la lengua. Esa también la que antes veíamos, que se conocía como las venas raninas. Ya, estas venas van a desembocar en lo que es la vena yugular, la vena lingual y después a la vena yugular interna por medio de lo que es el tronco triolingo-faringo facial. Por último, tenemos la inervación de la lengua, que va a ser tanto motor, sensitivo y sensorial. Su inervación motora, como ya lo describimos, va a ser por parte del nervio hipogloso a todos los músculos de la lengua, a excepción del músculo paratogloso, que lo va a inervar el nervio vago. ¿Ya? Algunas veces hay un ramo constante, que es del nervio facial, ¿sí? Que se conoce como ramo lingual, que va también a inervar el músculo estilogloso, ¿ya? Pero esto es de manera inconstante. Tenemos su inervación sensitiva, que está sus 2 tercios anteriores, por lo que es el nervio lingual. Sí, su tercio posterior, por lo que es el nervio glosofaringeo, y su base va a estar inervado por lo que es el nervio vago. ¿Ya? Eso es la parte sensitiva. En la parte sensorial, la que nos permite distinguir el gusto, los sabores de las cosas, va a estar dada su tercio anterior, sus 2 tercios anteriores, por el nervio lingual, que llega a la lengua, pero realmente el que nos da la parte sensorial va a ser el nervio cuerda del tímpano, que va a ser una rama de lo que es el nervio facial. Sí, su tercio posterior va a estar inervado sensorialmente, de igual manera por el nervio glosofaringeo, y su base por lo que es el nervio vago, la rama laringea superior. Sí, eso es todo con lo que tiene cavidad bucal y lengua. Muchas gracias.